Pues para analizar todo esto sobre Grecia está con nosotros Thomas Sparrow, analista político de esta casa de Deutsche Welle. Gracias por estar con nosotros, Thomas. El gusto es mío. Avanzo también que vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista sobre Cuba, también un tema apasionante. Pero empezamos con Grecia. Han sido unas deliberaciones muy largas, unas negociaciones muy largas. ¿Cómo han sido en realidad sobre la mesa? Bueno, fueron 17 horas que estuvieron negociando los líderes europeos para llegar al acuerdo que lograron a principios de esta semana. 17 horas que los dejaron extenuados y creo que ese cansancio que reflejaron a principios de esta semana también es una señal de la gravedad de lo que está pasando en la Unión Europea. Esta es, en mi opinión, quizás la crisis política más grave de la Unión Europea en los últimos tiempos y yo creo que el cansancio va a seguir. O sea, este es solamente el comienzo. Hasta ahora logramos el acuerdo marco. Ahora, como vimos, los parlamentos tienen que decidir si aprueban o no lo que discutieron. Atenas tiene que hacer una serie de reformas también. Entonces, yo creo que los líderes políticos todavía tienen un largo trecho por delante antes de que pueda solucionarse la crisis en Grecia. De hecho, la situación se bloqueó tanto que Estados Unidos tuvo que entrar también en escena, ¿no? Así es, Estados Unidos comenzó de manera cauta porque obviamente no es un tema que le atañe directamente. Claro, Estados Unidos, si hay una crisis griega muy grave, pues se verá afectado en temas de economía global, pero no le atañe directamente. Pero a medida que la situación se fue agravando y sobre todo después del referendo de hace unos días, Estados Unidos puso mucha más presión. A Estados Unidos le interesaba una reestructuración de la deuda o incluso una quita de la deuda, que aquí en Europa para algunos países es un anatema o un problema enorme. Y yo creo que no cayó muy bien. Wolfgang Schäuble bromeó diciendo que con mucho gusto les entregaba la situación de Grecia si ellos se quedaban con el tema de Puerto Rico, que Puerto Rico también está viviendo una crisis económica muy grave. Acá se vio como una broma. Yo creo que detrás también había un mensaje de ustedes en Washington quédense con sus problemas y déjenos a nosotros resolver los nuestros. Sobre todo porque yo creo que Estados Unidos estaba muy preocupado por la posición geoestratégica en la que vive en Grecia, ¿no? Está Rusia también, que entró de alguna forma también en la negociación, ¿no? Claro, si se hubiera descarrilado el euro, eso sin duda habría afectado a Estados Unidos como una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, y eso era lo que Estados Unidos quiere evitar a toda costa, especialmente ahora que su economía se está recuperando. Estados Unidos no quiere ver que una crisis en Europa que ellos consideran evitable les termine afectando a ellos económicamente. Bueno, unas negociaciones tan difíciles, tan duras, como han dejado las relaciones entre los socios europeos, las relaciones entre la Unión Europea, el Eurogrupo y Grecia. Las han dejado muy maltrechas. Los líderes siempre han hablado de solidaridad y de responsabilidad. Yo creo que la palabra clave que define ahora las relaciones es desconfianza. Hay una desconfianza muy profunda de parte de Grecia hacia el Eurogrupo, hacia las instituciones europeas que han impuesto semejantes reformas. Hay una desconfianza enorme del Eurogrupo hacia Grecia porque ven que es el tercer rescate y Grecia todavía no sale de su crisis que ya lleva 5 o 6 años. Bueno, hablemos de Cuba. Si te parece, parece que se descongelan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso es bueno para el comercio y Europa está ahí buscando también su hueco. ¿Qué podemos ver en los próximos meses? Claro, Cuba se está convirtiendo en una especie de paraíso, por lo menos regional, porque ahora hay cada vez más delegaciones internacionales que están yendo a Cuba a ver cómo ese deshielo entre Estados Unidos y Cuba puede beneficiarlos económicamente, pero también políticamente. Y en Europa, por supuesto, lo hemos visto con la visita del presidente François Hollande hace unos meses, o Federica Mogherini, quien es la jefe diplomática de la Unión Europea, también estuvo en Cuba, y lo que podemos ver es una especie de marco para las relaciones políticas más fuertes. Es lo que están negociando la Unión Europea y Cuba y lo que yo creo que podemos ver en los próximos meses. España es uno de los socios comerciales más potentes de Cuba. Creo recordar que es el tercer socio comercial de Cuba. Europa tiene mucho que decir en todo esto. ¿Qué puede ofrecer Europa a Cuba y qué puede ofrecer Cuba a Europa? Cuba queda a 90 millas de Estados Unidos. Es un país caribeño extremadamente importante y si se sigue abriendo puede convertirse en una potencia caribeña muchísimo más importante de lo que ella es. Entonces, para Europa, tener a Cuba cerca de Estados Unidos y también en un panorama latinoamericano mucho mayor es muy importante. Y Cuba también puede encontrar un mercado enorme en Europa para sus productos. Entonces, creo que la relación entre ambos es principalmente económica, pero también hemos visto, por supuesto, ya el tema turístico es fundamental. Europa manda muchísimos turistas a Cuba, especialmente un país como Alemania también. Y para Cuba eso es fundamental económicamente. Entonces creo que el turismo también es un eje central de lo que va a ser la relación entre Cuba y la Unión Europea. Bueno,
Pues Tomás Sparrow, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en cualquier otro programa, ¿de El acuerdo? placer es mío. Gracias.